Grabar. Asia y África. Ya, entonces hemos visto el mundo polarizado, o sea, las descolonizaciones de América, en este caso Cuba. Pero vamos a ver en el caso de Asia y África, que es un tema interesante. Ya, esperen, creo que está en su página 36, para que se ubiquen. Página 36. Entre la descolonización y la guerra. Ya, esto es lo que le dan en su libro, un mapita de lo que vienen a ser las colonias europeas en la India. Y bueno, Pakistán, que era parte de la India, Pakistán oriental y occidental, Afganistán también eran parte de la India, eran una sola colonia, ¿ya? O sea, India viene a ser colonia europea, tanto francesa, portuguesa, inglesa. Sí, esta es la cuestión. Para este entonces, India es colonizada por Inglaterra en el siglo XVIII, posteriormente por Francia, Holanda, Portugal, en otros, pues, posteriores, en otras décadas posteriores. ¿Qué pasa? Surge un movimiento de revolución post Segunda Guerra Mundial, justamente porque Inglaterra también es afectada económicamente, hay desestabilidad política, Francia igual, recuerden que Francia ha sido la más afectada en la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto sus colonias eran pues ya brutalmente independizadas, ¿sí? Portugal igual, y bien, alguien que me pueda leer, por favor, participar para leer todo esto, está en su libro, pero es importante porque vamos a entender muchísimas cosas. ¿Alguien puede leerlo, por favor? A ver, Valencia. Ya, ¿me escucha? Profesor, ¿sí se me escucha? Sí, sí, te Ya. escuchamos. La decadencia de los imperios coloniales llevó a que en muy pocos años surgieran decenas de estados independientes, como nunca antes en la historia. De esta manera, mientras en 1939 solo había un estado independiente en África, hacia mediados de la década del 70, alrededor de unos 50 países lo era, casi todo el continente. A su vez, como la descolonización se dio durante la Guerra Fría, cada país podía elegir entre el modelo capitalista o comunista, lo que llevó a que las dos superpotencias participaran, directa o indirectamente, en los procesos de independencia. Más que a un equilibrio de poderes, la descolonización llevó a procesos desordenados y muy violentos, donde la creación de repúblicas independientes no se consolidó, degenerando en la mayoría de los casos en cruentas guerras civiles. Muy bien, gracias, Valencia. Miren, como les estaba comentando desde inicios del tema, los imperios coloniales, o sea, Europa, Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, Portugal, se ven afectados luego de la Segunda Guerra Mundial, justamente porque ocasionan pues desequilibrio económico, político y social, ¿ya? Entonces, un país con estas graves crisis políticas sociales, ¿cómo podía sostener a sus colonias? ¿No? ¿Cómo podía llevar a cabo, pues, eh, ¿cómo se puede decir?, la estabilidad económica y política en sus colonias donde ya en la metrópoli justamente ya no la había? Pasa, pues, que en África, Asia, India, hay movimientos de descolonización. Y justamente estos movimientos de descolonización surgen en media Guerra Fría, ¿ya? Hemos visto qué es la Guerra Fría también, chicos. Guerra Fría es justamente los choques políticos, económicos de dos doctrinas económicas, que es el capitalismo, que es el socialismo, ¿ya? O sea, los países ya independizados, o sea, descolonizados ya, India, Indochina, África, podían elegir entre modelo capitalista, comunista, otros se iban pues por la tercera línea, que eran los no alineados,
Y pasa una cuestión, que muchos países independizados, como en el caso de las colonias americanas independizadas, pasan caudillismos militares o problemas sociales en las primeras repúblicas, ¿no? O sea, ya estos países descolonizados son repúblicas. Entiéndase república con la forma de gobierno del pueblo, ¿ya? Que es, pues, por ejemplo, gobierno militar, gobierno democrático, gobierno civil, gobierno populista, que es actualmente. Bueno, eso es lo que pasa. A los inicios de las primeras repúblicas de los países descolonizados, pasan problemas de caudillaje, por ejemplo, y muchas veces en guerras civiles, ¿ya? En el caso de África, justamente va a perdurar lo que vienen a ser los países de tendencia comunista, socialista, y es por eso que África va a vivir en muchos países un régimen totalitario. En África, el único país así libre, para ese entonces, si nos dice ahí en el primer párrafo, es en el caso un país, ¿no? En este caso, Sudáfrica. ¿Ya? Sudáfrica es el país más, ¿cómo se puede decir?, desarrollado de África. O sea, África está entre la miseria y la riqueza. África tiene, pues, piedras preciosas, metales preciosos, diamantes, y como un país, un continente, mejor dicho, con estos recursos, petróleo y todo eso, como un continente así puede tener tanta pobreza, hambruna que se ve hoy en día, justamente por los tipos de regímenes que los países africanos han optado, y lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Independencia de India tienen una fuente pictórica que viene a ser del siglo XVIII o siglo XIX, me parece, pero representa ya la conquista o colonización de la India por la corona británica. ¿Ya? La corona británica denomina a India como la joya de la corona británica. Ahora lo vamos a ver por qué. Justamente porque India poseía grandes recursos económicos como es el petróleo, ¿ya? El petróleo y los metales preciosos, ¿ya? Al igual que el incanato, ¿no? El incanato también poseía metales preciosos y todo ello, pero no es tanto similar como la colonización inglesa. En la colonización inglesa, los mismos indios no términos despectivos, sino más bien indios como nación, no tienen leyes propias, ¿ya? Son una especie de semiesclavos, ¿sí? Semiesclavos, semiesclavismo, a comparación de las colonias españolas en América, justamente porque las colonias españolas llegan a tener leyes de protección al indio, por ejemplo, de derechos del indio, tratado de recopilación de los derechos del indio y todo eso, ¿no? Toda la corona española velaba, pues, por la seguridad del indio, aunque no se cumpliera en su totalidad, había, pues, este incentivo de cuidar al indio, ¿no? Y evangelizarlo. En el caso de la corona británica no es tanto así. La corona británica no le pone leyes a los indios, no les hace sus propias leyes, sino más bien son sometidos como, pues, semiesclavos, siervos, se puede decir, ¿ya? Pasa en el siglo XX que surgen dos personajes, se puede decir, de la ilustración india, que son los que obtienen, pues, educación propiamente. Dos personajes importantes, que es Nehru, que es el de gorrito, de aquí, este personaje, y Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, que es este personaje de aquí, ¿ya? Los dos son partes de un movimiento, no sé si decirlo revolucionario, pero es un movimiento independentista, pro independencia de la India, ¿ya? Tenía como finalidad descolonizarse de la corona británica con una especie de negociaciones con la corona, ¿no? Se destacaron por su liderazgo y pensamiento, pues eran unos de las pocas personas que habían adquirido educación en la India. Obviamente, un esclavo no podía tener educación, el esclavo era para trabajar, nada más. Pero había ciertos sectores en los que sí adquirían, pues, conocimientos, y se puede decir que eran, pues, una especie de ilustrados indios, los indios ilustrados. ¿Hasta aquí se entiende, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, vamos a pasar entonces
Pasa una cuestión importante, porque Mahatma Gandhi se les va a reconocer más que el otro por su movimiento pacifista, ¿ya? Él es el que inaugura, si se puede decir, el movimiento, bueno, la protesta de no violencia o la protesta pacífica de huelga de hambre, ¿ya? ¿Cómo es huelga de hambre, profesor? Justamente no implica tipos de violencia como lo vemos en las marchas que podemos ver en la actualidad en diversos países, bueno, en noviembre del año pasado, ¿no? Donde policías y manifestantes se dieron con todo, ¿no? Esto no. Huelgas pacíficas justamente, pues huelgas sin violencia. O sea, por ejemplo, huelga de hambre, te pones al frente del Congreso, te pones al frente de la presidencia, eh, a, sometiéndote pues a un régimen pues de huelga, donde no vas a comer nada, y a los ojos pues del gobierno o de los congresistas para que vean tu sufrimiento y todo ello, ¿no? Tu padecer y todo eso, ¿no? Hay una vía de pacífica, o bueno, algo pacífica, de querer algo, querer adquirir derechos de algo, ¿ya? Esa es la cuestión con Mahatma Gandhi, ¿sí? Esa es la cuestión con Mahatma Gandhi. Unas características resaltantes de Gandhi es la protesta pacífica y no violencia. Muy bien. Es un líder muy importante. Tenemos aquí una fuente primaria muy importante de la India, un periódico indio, The Hindustan Times. Eh, bueno, que aquí nos dice, pues, nos informa sobre la independencia de la India, que es el 15 de agosto, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Justamente acuerdos entre los independentistas con la corona británica, llega a un acuerdo político eh, para lograr la independencia de la India, ¿ya? En donde, pues, India estaban concentrados por musulmanes e indios. Recuérdense estos términos, musulmanes e indios. Supuestamente los musulmanes son los que habitan en Medio Oriente y todo eso, no. Musulmanes también habían en la India y todo eso. Eran los que conformaban pues esta nación. El 15 de agosto, luego de negociaciones con Gran Bretaña, la India se independiza, sin embargo, el ideal de Gandhi en reunir en una sola república a indios y musulmanes no se concretó, ya que días después se forma la República Islámica de Pakistán. Profesor, ¿cómo es eso? Ahorita lo vamos a ver. Miren, India y Pakistán son dos repúblicas. Supuestamente Pakistán e India eran una sola. Pero pasa una cosa, habían diferencias doctrinales, religiosas y políticas, las que llevaron pues a los musulmanes a separarse de los indios y de la República India y formar sus propias repúblicas. En el caso pues de Pakistán, era una república pakistaní musulmana, eh, bueno, dividida, ¿no? Pakistán occidental y Pakistán oriental, que se ubica acá. Bueno, eso es lo que pasa. Habían diferencias entre indios y musulmanes. Tenían otro tipo de doctrinas, otro tipo de religión y todo eso. Eso es lo que pasa y no se llega a concretar bueno, el ideal de Mahatma Gandhi, que era reunir a estas dos civilizaciones en una sola república. No, eso es lo que, bueno, pasa aquí. ¿Hay alguna pregunta, duda, consulta, chicos? Se ha avanzado rápido, creo. Se está entendiendo el proceso de descolonización de la India. Ahorita vamos a ver el proceso de descolonización de Indochina. O sea, cómo ya las repúblicas, se van formando repúblicas propiamente dichas. No sé, ¿hay alguna pregunta o consulta? Profesor, entonces la India tuvo esas guerras con Pakistán Occidental justamente por las doctrinas religiosas. Se puede decir que sí, es uno de los factores. Recuerden que el ser humano no se mueve por un solo factor. Se puede decir que Pakistán se movió o se formó como república independiente de la India por diferencias políticas, pero puede ser también por diferencias religiosas. Recuerden que los musulmanes sí son bien radicales y
ahí que no congenien con los indios. Los indios también tienen una religión bien rara, bien, todavía no estudio las religiones de la India, pero deben haber muchos. Eso creo que es uno de los factores para que estas repúblicas se dividieran. O sea, a tal extremo que se dividan en dos, ¿no? O sea, en Pakistán Occidental y Pakistán Oriental, ¿no? Es bien raro. Pero bueno, ahí está. Están las consecuencias. Ambos son países. Creo que el más desarrollado de esos dos países es la India, por sus recursos. Pero la India tiene un problema porque está en el borde de la pobreza y en el borde de la riqueza. Justamente los ricos están pues en Nueva Delhi y los pobres están pues en las zonas campesinas del centro y todo eso, ¿no? No sé si alguien ha visto Quiero ser millonario, en la película esta que fue galardonada por un Oscar, creo que Quiero ser millonario, no me acuerdo cómo se llama. Eh, no me acuerdo. Sí, Quiero ser millonario, ya ahí cuenta la vida de un chico eh, que, bueno, se va a Estados Unidos, me parece, y que quiere regresar a su familia. Y también participa en un evento, un talent show. Ajá, quisiera ser millonario. Un talent show o bingo, creo, en las que gana pues una millonada de rubíes. Rubíes es la moneda, ¿cómo se llama? Moneda nacional de la India, ¿no? Ve, la cuestión aquí es cómo se ve la vida pobre, o sea, en su infancia, cómo fue su vida y cómo fue adoptado por otros estadounidenses, ¿no? Incluso en el mismo Taj Mahal habían pues explotación de la infancia, explotación del niño, ¿no? Y todo eso. Bueno, para los que hayan visto, bueno, perfecto. Para los que no, yo lo recomiendo, es muy interesante y da mucha pena y mucha curiosidad también, porque nos hace ver perspectivas más alejadas, ¿no?, de nuestra realidad. Y eso es, ¿ya? Muy bien, espero que se haya entendido. Chicas de aspirantados, ¿se entendió? ¿Se entendió la independencia de India o avanzado muy rápido? Creo que aquí hay chicas de aspirantado, sí, ¿no? Sí hay. Sí, profesor, sí se entendió. Muy bien. Entonces vamos a pasar con la independencia indochina, que es muy muy rara no, sino más bien muy polémica, porque es la primera guerra donde pierde Estados Unidos. Es una de las primeras guerras donde pierde Estados Unidos por intervención. ¿Qué es lo que pasa? La independencia indochina, que es colonia francesa, tiene otro tipo de descolonización, no es una descolonización pacífica, es una descolonización violenta, ¿ya? A comparación de la India, no hay huelga de hambre, nada de esto, sino más bien hay procesos revolucionarios que van a afectar directamente a Francia, ¿ya? Es un proceso armado y bélico, ¿ya? Indochina se divide en cuatro países. Bueno, en tres países en primer lugar: Laos, Camboya y Vietnam. Pero pasa con este último país, Vietnam, que se polariza en dos doctrinas, en dos sistemas políticos. El primero, el Vietnam del Norte, con el norte es comunista, así es, el norte es comunista, opta por la bandera comunista, y Vietnam del Sur por la bandera capitalista. Al igual que el proceso de independencia, bueno, proceso de independencia de Corea, Corea era una sola, pero se dividen en dos: Corea del Sur y Corea del Norte. Corea del Norte es comunista y Corea del Sur es capitalista, ¿no? Pasa algo similar con Vietnam,
Arriba de Vietnam está la República Popular China, que es comunista netamente. Bueno, entonces no se le haga extraño de que tengan influencias pues, comunistas, socialistas, ¿no? ¿Qué pasa? La guerrilla comunista de Vietcong, que pertenecía a a Vietnam del Norte, invade territorios de Vietnam del Sur, ¿ya? Por lo que aquí, ya, el territorio sureño lleva a intervenir a los Estados Unidos. Estados Unidos llega con sus milicias prácticamente bélicas, más adelantadas que ellos, a intervenir en este proceso, ¿no? Para una especie de, no sé, defensa de la soberanía nacional y todo eso, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí este documento lo pueden ver en su página siguiente, que es pues los túneles subterráneos de Vietcong. Ese es el principal factor que lleva a la perdición a Estados Unidos, justamente porque los túneles de Vietcong son la estrategia que utilizaron los vietnamitas para, bueno, ganar la guerra, ¿no? Justamente eran una especie de escondites propiamente dichos, en donde podías pues amanecerte, dormir, velarte por meses, y los estadounidenses ni idea. ¿Qué pasa? Esos túneles se llaman, se llaman Cu-Chi, ¿ya? Fue la estrategia que permitió ganar a los vietnamitas en la guerra y mandar la retirada a la intervención norteamericana. Justamente, los vietnamitas, al tener pues este camuflaje, podían pues ocasionar muchas bajas a a las tropas estadounidenses. Justamente por esto lleva pues a los estadounidenses a llevarlos a la retirada, ¿no? Porque no podían pues con esta estrategia militar. En 1975, Vietnam se unifica bajo el régimen comunista. O sea, ya no existe Vietnam del Sur, sino Vietnam otra vez propiamente dicha, pero bajo el régimen comunista, totalitario comunista. Sí, en 1975. Así es, aquí está ya la intervención de Estados Unidos. Vean que todos los estadounidenses están ahí. Pero el problema con los vietnamitas era que no era un enfrentamiento cara a cara, sino más bien ellos estaban ahí desubicados y los vietnamitas escondidos. Eso es la estrategia que utilizaron los vietnamitas para ganar pues, su guerra, ¿no? Bien, nos quedamos hasta ahí. La próxima